de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nosotros tenemos la palabra de Jesús y la catequesis que Él nos trae, porque tenemos que aprender muchas cosas, queridos niños. Jesús nos quiere mucho, Jesús nos ama y sobre todo Jesús nos ofrece lo más lindo para que seamos buenos chicos. Muy bien, entonces Meli, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Jesús obediente. Jesús obediente, queridos chicos, todos tenemos que ser obedientes, todos tenemos que estar muy atentos entonces, primero a lo que nos dice Dios, Papito Dios, cómo tenemos que ser obedientes con Papito Dios. Tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que cumplir sus reglas, tenemos que cumplir todas las cosas que nos van a ayudar, queridos chicos, a ser muy buenos. ¿Para qué vamos a cumplir, querida Meli, entonces, todas las cosas que Jesús nos enseña para ser? Para ser muy buenos. Muy bien, para ser muy buenos, queridos niños, en la medida en que nosotros hacemos las cosas que Jesús nos pide, ciertamente que vamos a ser chicos maravillosos, excelentes. Bueno, de nuevo entonces, Melissa, el tema del día de hoy. Jesús obediente. Jesús obediente, y para eso vamos a escuchar siempre la palabra de Dios. Entonces, queridos niños, les escuchamos a nuestras amiguitas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados con su inteligencia y sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre. Nuestras amiguitas que nos han leído la palabra de Dios y que nos enseñan y que nos ayudan también a que podamos comprender tantas cosas lindas, que nosotros podamos entonces entender, ver, ir hacia adelante, queridos chicos, para que así también nosotros, escuchando la palabra de Jesús, podamos hacerle caso. Y hoy justamente estamos hablando sobre la obediencia. Melissa, ¿sobre qué entonces hoy estamos nosotros reflexionando? Sobre la obediencia. Obediencia. Muy bien, vamos a volver nosotros enseguida y estén ustedes atentos, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Oye, hola. Bienvenido. Qué bueno verlos. Estábamos esperándolos. Hola. Que tengan buena suerte. Bienvenidos. Serán. Por favor, que a ustedes les vaya mejor. ¿Cómo están? Por favor, cuídense mucho. No se saludamos, que estén muy bien. Cuídense. Dios. Cuídense, por favor. Los esperamos. Sor Teresa desertó a las lecciones. Le haré un llamado oficial. Nos hizo preocupar mucho, hermana. ¿A dónde fue? Lo lamento mucho. No quería que estuvieran preocupadas. Perdónenme, pero ¿ustedes qué hacen? El mundo se cae a pedazos y nosotras planchamos los cuellos con almidón. Disculpen. Tengo sed. Padre Van Exen. Ya voy. Oh, Madre Teresa, regresaste. Estuviste en Darjeeling más de un mes. Entra y cuéntame. Has orado y has descansado, lo necesitabas. Así es, y también porque ya tomé una decisión. ¿Qué cosa? Quiero dejar la orden, Padre Van Exen. ¿Qué dices? ¿Quieres abandonar los votos? No, padre, solo quiero dejar este colegio. Las monjas de Loreto, no mis votos. Soy una monja, una sierva de Dios, y quiero seguir sirviéndolo hasta la muerte. Pero allá afuera está Jesús que me llama, grita que tiene hambre y sed, y yo quiero darle de comer y de beber. Sufre porque está enfermo y yo debo cuidarlo. Está solo y yo le haré compañía. No puedo quedarme aquí adentro, padre. ¿Lo entiende? Lo intento, hija. Créeme, lo intento. Pero... ¿qué debo hacer ahora? Eso es lo que usted debe decirme. oraré por ti, hija, y también pediré un consejo al arzobispo de Calcuta. Gracias. Gracias, padre. Siento que usted está de mi lado, del lado de Jesús. Jesús te ama y te espera, Sor Teresa, pero creo que se necesita un poco de tiempo. Meses, quizás años. Esperaré orando, padre. Dame un sari, el más sencillo que tengas, el menos costoso. Este será tuyo por solo una rupia. Tu rupia. Me gusta y que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias.
El Vaticano dio una respuesta positiva. Sor Teresa merece nuestra confianza. Será muy duro para ella. No la deje sola, padre. Le agradezco, Excelencia. Lo mantendré informado. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Hay novedades? ¿Qué es esto? Es una carta de indulto, directamente del Vaticano. Es una grave pérdida para la escuela, pero estoy feliz por ella. Ahora tiene el permiso de ir con sus pobres, hermana. Pero ¿cómo va a ser si está sola? ¿Y tú quién eres? Dime, ¿te perdiste? ¿Tú también? Tienes razón, no tengo a dónde ir. ¿Y tú no tienes mamá? Dime tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Un hombrecito inteligente como tú no tiene un nombre? Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre con los temas importantes que nos tienen que ayudar en nuestra catequesis a ser chicos
buenos. El tema del día de hoy, querida Melissa. Jesús obediente. Jesús que es obediente, que le hace caso a papito, que le hace caso a mamita, que le hace caso a todas aquellas personas mayores que nos quieren enseñar y nos ayudan siempre a crecer bien, queridos chicos. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser capaces de escuchar la voz de Dios. Les cuento una cosita antes de que Melissa nos enseñe en esta catequesis lo que Jesús nos quiere decir. La palabra obediencia en la Biblia, en una palabra, en el idioma que usaba Jesús, que es el hebreo, queridos chicos, ¿saben cómo se dice? Se dice Shama. ¿Cómo se dice entonces, Melissa? Shama. Shama. Ese es un verbo. ¿Y saben cómo nosotros traducimos ese verbo del hebreo, queridos chicos? Escuchar. ¿Cómo se traduce entonces, querida Melissa? Escuchar. Shama entonces quiere decir escuchar. Vamos a repetir todos. Shama quiere decir escuchar. Muy bien. Y escuchar en la Biblia significa obedecer. Entonces, queridos chicos, escuchar en la Biblia quiere decir obedecer. Muy bien, queridos chicos, eso es importante, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, que sepamos lo que Dios quiere de nosotros y sobre todo que seamos obedientes. Jesús obediente es nuestro tema del día de hoy. Vamos a escucharle a Melissa, que ahora va a compartir con nosotros lo que Jesucito nos trae y nos pone aquí para que nosotros nos entusiasmemos y seamos buenos niños. En la obediencia cristiana, con el ejemplo de María y del propio Jesús, descubrimos la obediencia como un modo específico de relación y de vinculación del creyente con Dios, con el hágase en mí según tu palabra de María, o desde yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre de Jesús. Podemos encontrar en la obediencia un valor en nuestra vida de cristianos. Qué lindo, queridos chicos, lo que acabamos de escuchar. En la obediencia cristiana tenemos este ejemplo de María, de nuestra mamita, que escucha la palabra de Dios. Y es por eso, y nosotros sabemos que escuchando al ángel, la Virgen María engendró, le trajo a Jesús en su seno. Y así entonces nosotros también, queridos chicos, estamos llamados a ser obedientes, a escuchar la palabra de Dios, porque entonces Dios viene y habita en medio de nosotros y nos hace que nosotros le podamos engendrar. Engendrar, queridos chicos, quiere decir que nosotros le traemos a Dios en nuestra vida y después le podemos ofrecer también a los demás. Vamos a escuchar algo más en esta catequesis, lo que Jesús nos quiere enseñar. La obediencia es el estilo de la vida del cristiano. Buscar y hallar la voluntad de Dios es el fin de nuestra vida, sabiendo que en su voluntad se encuentra nuestro bienestar y felicidad. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Este es el estilo de vida del cristiano. ¿Qué significa el estilo de vida del cristiano? Eso, queridos chicos, significa que nosotros procuramos vivir de una forma determinada. Somos chicos que viven de acuerdo a aquello que Dios nos va pidiendo. Somos chicos, hijos que obedecen y que escuchan a papá, a mamá y que viven en la familia y que hacen caso a lo que les dicen sus padres, ¿entienden? Este es el estilo, este es el modelo. Porque hay modelos también de aquellos niños que no quieren saber nada, que no quieren obedecer, que no le quieren escuchar a sus padres. Y también sabemos, queridos niños, qué pena cómo terminan esos niños que no obedecen y que no hacen caso a sus padres. Porque cuando son grandes, después, queridos chicos, no son capaces tampoco de obedecer a nadie en la sociedad. Es tan importante cuando Jesús nos invita entonces a ser niños obedientes, a saber escuchar, a saber razonar y decir, cierto Jesús, cierto Señor, tengo que hacer bien las cosas. Vamos a escuchar algo más de lo que Melissa hoy nos quiere transmitir de la palabra de Jesús. Formar parte de la familia de Jesús consiste en escuchar a Dios a través de su palabra y de los acontecimientos de cada día y ponerlo por obra. Estos son mis hermanos y mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Formar parte de la familia de Jesús, es decir, llamarse cristianos,
¿De qué depende, queridos chicos? Y depende de cómo nosotros le escuchamos a Dios, de cómo nosotros le escuchamos entonces a papito, a mamita, a mis educadores, a los profesores, a las maestras, en fin, todas las personas que quieren ayudarnos. Y nos dice: mi hijo, no seas desobediente, mi hijo, estudia tu lección, mi hijo, comportate bien. Estos son los elementos importantísimos en nuestra vida, queridos niños, que tienen que ayudarnos a nosotros, ¿verdad?, a proyectarnos, a ser buenos, a ser estudiosos y sobre todo a ser niños obedientes. Vamos a volver nosotros enseguida y vamos a seguir reflexionando con esta catequesis tan importante, queridos chicos. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada esta semana, ya la segunda semana del tiempo ordinario. Ni que ñandere saraiti, la ñandeña muyana lleva peñandere cobepe, peñandere tame, peñandere ogapupe. Es todo lo que nosotros hemos aprendido durante ese tiempo fuerte que le llamamos el tiempo de Navidad, el gran misterio de la encarnación de Dios en medio de nosotros. Y es por eso que nosotros no podemos callar eso y justamente leemos hoy esta primera lectura desde el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 62 del 1 al 5. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Y así continúa esta palabra del Señor que nos propone hoy el profeta Isaías. Queridos amigos, no podemos callar esa buena noticia, no podemos callar lo que el Señor ha impregnado en nuestro corazón. Nos hemos sumergido, decíamos nosotros. Bautizo significa sumergirse, ayepa. Nos hemos empapado página de esa gracia del Señor. Jaupeare con Isaías y ñandende catuñan de yagüero kinini, peñan de yara o me eva y cueñan debe a peñan de yagüereco a peñan de recoepe. No podemos callar, tenemos que gritarlo. Por amor de Jerusalén no descansaré. Diga tuña de cane o ayepa. Porque tu sheitereimba e peñan de yara o me eva y cueñan debe. Su misma presencia. La presencia en medio de nuestra historia. Porque tenemos que vivir de acuerdo a estos principios y valores que el Señor nos regala. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Queridos amigos, a mí me parece que esto es lo esencial y fundamental. Que la vida cristiana es simplemente sino que viene en lo concreto. Porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a vivir la justicia. Y esa es la gloria que tienen que ver un presidente, un ministro o cualquiera que esté al frente del pueblo y que tenga interés verdaderamente de hacer crecer, ¿verdad?, a su pueblo. Sin Dios no podemos hacer nada. Cada uno de nosotros es responsable para que su presencia se haga realidad en nuestra propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces ahora decíamos, queridos niños, que vamos a las preguntas. Este es el momento tan importante en que ustedes tienen que ir tomando nota, anotando las preguntitas y lo más importante, anotar las respuestas, pero no solamente que quede en su cuadernito, sino que quede en la cabecita y en la vida para que nosotros podamos imitar a Jesús. Vamos a ver la primera pregunta, Melissa, en este día en que ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos niños, querida Melissa? El tema del día de hoy es Jesús obediente. Jesús obediente. Y por eso la pregunta número 1.
con el modelo, queridos chicos, de María y del propio Jesús, ¿qué es lo que nosotros descubrimos en nuestra vida cristiana? Con el ejemplo de María y de Jesús, descubrimos la obediencia como un modo de vida. Muy bien, es un modo de vida, queridos chicos. ¿Qué significa un modo de relacionarnos con los demás? Quiere decir que nosotros, en la medida en que sabemos que tenemos que ser obedientes como Jesús o que tenemos que ser obedientes como María, nosotros ya sabemos, tenemos un modo, una forma, es decir, llegó a formar parte de nuestra forma de relacionarnos con los demás. ¿Entienden, queridos niños? Por eso decimos que con la obediencia y ese ejemplo de María y de Jesús, nosotros con la obediencia tenemos un modo, una forma de relacionarnos, el ser obedientes, el poder dialogar, el poder escuchar a los demás. Segunda preguntita, queridos niños, estén ahí atentos y vamos escribiendo lo que vamos preguntando. ¿Cuál es el fin de nuestra vida, queridos chicos? El fin de nuestra vida es buscar y hallar la voluntad de Dios que nos lleva a la felicidad. Muy bien, esto es muy importante, queridos chicos. Ese es el fin de nuestra vida. Vamos a repetir de nuevo, por favor, y ahora quiero que todos ustedes digan conmigo, Melissa. Entonces, ¿cuál es el fin de nuestra vida? ¿Para qué nosotros estamos en esta vida? Entonces, querida Melissa, queridos niños. El fin de nuestra vida es buscar y hallar la voluntad de Dios que nos lleva a la felicidad. Ser felices. Tenemos que estar siempre sonrientes porque sabemos que papá y mamá nos ayudan a ser buenos chicos. Obedecer. Esa es la finalidad, eso es lo importante del obedecer. Y ahora, queridos niños, escriban y respondan a esta tercera preguntita. ¿En qué consiste, queridos chicos, formar parte de esta familia de Jesús? Formar parte de la familia de Jesús consiste en escuchar a Dios a través de su palabra y de los acontecimientos de cada día. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Los acontecimientos de cada día. Pero hay que escuchar su palabra, qué nos dice y qué nos está pidiendo. Y así nosotros llegamos a formar parte de la familia de Jesús. Muy bien, queridos chicos, vamos a rezar todos juntos y así como María, que supo escuchar la palabra de Dios, vamos a poner así nuestras manitos juntas y vamos a rezarle a nuestra mamá del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición, queridos niños, descienda sobre cada uno de ustedes. Que Jesús nos bendiga para que seamos obedientes y escuchemos siempre su palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos. Volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.